La palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre. Cuando llegará ese momento donde construiremos su reino. La palabra. Cristo vendrá, Cristo vendrá, Cristo vendrá, Cristo vendrá, Cristo. Una recopilación de las mejores predicaciones de los congresos de la Renovación Carismática Católica en todo el mundo. Vendrá por la noche, se alimentan los hombres con el pan de vida y libertad. La palabra. Cristo vendrá, Maranatha. Vendrá por Una producción Minuto de Dios para la gloria de Jesucristo. ricos por igual. Cristo vendrá. Saludo cordial, querido oyente de la emisora Minuto de Dios. Gracias por estar con nosotros en este espacio La Palabra. Vamos a escuchar en La Palabra hoy al Padre José Martínez Vega con la predicación María, Madre de mi Salvador. Espero que esta predicación llegue a tu corazón y, ejemplo de María, podamos acercarnos al Salvador. Mis queridos hermanos, quisiera compartir con ustedes más que una charla, la experiencia en este sacerdote y en este hombre de la Madre del Cielo. A mí me duele en el corazón cuando a María la ubicamos en lo que no es ella. Ella es la madre, no es una recepcionista. María no es secretaria. Y entonces la tenemos ahorita en nuestra piedad o en nuestra forma de mirarla o de experimentarla desde esas perspectivas. Recuerden ustedes que una recepcionista o una secretaria, que suele a veces hacer los dos papeles, es alguien que está en la puerta de la oficina o del lugar esperando a los visitantes, con un agravante. Si es una oficina muy grande y el jefe de pronto no puede atender a los que llegan o si van a buscar empleo, el jefe pone a esta pobre persona, ya sea hombre o mujer, a que esté siempre intercediendo por él delante de los que llegan. Entonces el recepcionista o la recepcionista, la secretaria o el secretario va a decirle a uno cuando va a buscar al jefe o a la persona que le interesa en dicha oficina: ¿está, no está, se fue, todavía peor? Recuerden ustedes que en este mundo nuestro, donde hay tantos intereses y la infidelidad fluye con tanta facilidad, a veces las secretarias o los secretarios tienen que ser protectores de sus jefes en dichas mentiras, en dichas infidelidades. Así más o menos estamos nosotros viviendo esta experiencia mariana. Y fíjense que no es mentira. A veces vemos a la Virgen llorando a toda hora y en todo momento. A veces la vemos dizque apareciendo en el fondo de una olla o apareciendo en cualquier árbol, como cuando fuera un mico la pobre, la trepamos por allá. Y se nos está olvidando de verdad el papel de María en la experiencia del hombre de fe. María no tiene necesidad de andar llorando. Es que inclusive si uno lee los evangelios, nunca aparece esta mujer con esa situación de dolor o de lágrimas como las que nosotros podemos expresar. Claro que tuvo que llorar, era humana. Pero es que a uno le preocupa que ese lagrimear de María hoy parece lo más importante y se nos está olvidando lo fundamental y lo principal en esta mujer. A veces decimos que se aparece en el fondo de un cardero o de una olla o que se aparece en la corteza de un árbol. Y no estamos diciendo que María no pueda hacerlo, claro que sí puede hacerlo, pero no en esas situaciones. ¿A raíz de qué, pregúntese usted, va a aparecer ella en sitios tan absurdos para la razón, en el sentido sencillo de esta palabra? O sea, para el sentido común de cada uno de nosotros. ¿A razón de qué?
María no tiene necesidad de hacer esas cosas porque lo primero que ella quiere es que su hijo sea sello en nuestros corazones. Lo primero que María desea es que usted y yo encarnemos en el corazón las actitudes de su hijo. Ella como madre lo único que anhela es que cada uno de nosotros pueda tener las mismas cualidades que ella como madre fue haciendo posible en aquella criatura que más tarde, como lo cantábamos en esa hermosa melodía, es contemplándolo en la cruz. Se hace memoria de aquel niño que un día arrulló en sus brazos y que ahora ha crecido y que está en la cruz. Esa es la madre que yo quisiera que ustedes vivieran y que estoy viviendo y que quisiera compartir en esta mañana. Hace mucho tiempo, cuando yo era seminarista, allá en la ciudad de Bogotá, yo tuve una situación muy dura en mi experiencia de seminarista. Cometí un error. Como todo hombre, no quiero excusarme ni entrar en detalles, pero sí conocí a una chica, me enamoré de dicha chica y casi que mi futuro sacerdote peligra. ¿Por qué? Porque me tragué, como dicen los jóvenes, ¿cierto? Me pegué una traga de una paraguaya que me puso a temblar en Bogotá. Entonces llegó un momento en que yo creí en esas cosas que uno suele hacer a escondidas, que mis superiores nunca se iban a dar cuenta. Tuve la aventura, estuve por ahí a escondidas con la chica, pero vamos a ver que me pillaron, se dieron cuenta. Y entonces vino toda la problemática, lo normal. Mis superiores me llaman y me dicen, decídete, o sigues hacia el sacerdocio o te sales, pero las dos cosas o esa ambigüedad no puedes vivirla en nuestra comunidad eudista. Yo le pedí al rector, lloré, oré y le dije, quiero ser cura, perdónenme la falta, ellos me la perdonaron. Pero como toda falta y todo pecado tiene sus consecuencias, yo me iba a ordenar en ese año 93. Pero por esa falta cometida, ¡pum!, me pararon. Y me pararon no solamente un año, sino 3 años, hasta que yo pudiera de verdad probar otra vez con mi vida que esa falta había sido eso, un momento, un desliz. Para mí eso fue supremamente doloroso. Y recuerdo que para castigo de mí mismo, o mejor dicho, no para castigo, para purificar más mi existencia, me tocaba animar ese mismo mes en la ciudad de Bogotá un congreso de líderes carismáticos. La CREN, las máximas cabezas de la renovación carismática se estaban reuniendo en Bogotá. Era un grupo de unos 1.500 líderes de todo el país. Y a mí me tocó animar. Yo tenía en el corazón un dolor grande, una pena, pero como ya nos habíamos comprometido, yo decidí hacerlo. Recuerdo que comencé a orar, comenzamos a alabar a Dios y yo dejé solamente que Dios hablara y que Dios trabajara. Cuando yo salí, a la hora o en el descanso que hay normal de todos esos encuentros, un grupo de 2 señoras de la ciudad de Ibagué se me acercaron. Nunca en la vida las había visto, jamás, ni había cruzado palabra con dichas señoras. De pronto se me acercaron y me dijeron, usted va a ser cura, ¿verdad? Yo dije, pues sí. Eso me pareció tan importante porque pues todo el mundo sabía que los que estábamos en el minuto de Dios de alguna manera íbamos a ser sacerdotes. Pero me llamó supremamente la atención la segunda afirmación que hicieron las señoras. Tienes un dolor grande en tu corazón. Yo me quedé así ya mirando un chispero, como decimos nosotros, ¿no? Decía, ¿y de dónde sacó esta señora eso? Te queremos dar una buena noticia. Y Claudia sin querer me lo reconfirmó. Algo que la Virgen me ha dicho a mí de 1000 maneras y de 1000 formas. Me dijo, no te preocupes, tú vas a salir de esa situación. La Madre del Cielo que te ama, te dice que tú eres su predilecto, que tú vas a ser su sacerdote, el mejor de todos. Yo poco le creí, pero en el fondo sentí una gran paz.
Y ahora cuando Claudia decía vamos a orar por el Padre José, sacerdote amado de la Virgen, me vino a la memoria que no pensaba contar esta historia. Y es allí, mis queridos hermanos, donde yo he visto, y estas señoras dijeron, no sé si era cierto o si fue visión de ellas o si fue invento de ellas, mientras tú estabas alabando a Dios, la Virgen te estaba abrazando. Vuelvo a decir, no sé si es verdad, no sé si eso fue ilusión de ellas, pero yo creo que ese signo es el mismo de toda madre. Y hoy cuando lo reflexiono y cuando lo oro y cuando estoy pasando momentos difíciles, le digo a la buena madre, abrázame como abrazaste a tu hijo, y siento nuevamente en mi corazón gran paz, gran gozo. Y yo creo que es allí donde tenemos nosotros que llegar. Todas esos signos o todas esas apariciones o eso que algún hermano nos dice desde el rosario, ojalá lo viviéramos. Yo lo estoy viviendo como sacerdote. Yo tengo a María como lo que ella es, la madre. Por eso cuando a veces, aprovechando que uno trabaja en las emisoras o aprovechando que uno es sacerdote, alguien se acerca con una cantidad de historias raras, de que en la pared de su casa, de que en tales lugares, yo me pregunto, ¿cómo esta persona es capaz de ver a María en esas situaciones? Pero es tan incapaz y somos tan incapaces de mirar a María en una mujer, de mirar a María en una madre, de mirar a María en una hermana. ¿Cómo es posible que yo sea capaz como hombre de ver a María llorar y sin embargo soy tan capaz y soy tan inerte o no capaz de ver que hago llorar a mi madre, de que hago llorar a mi hermana, de que hago llorar a mi amiga, de que hago llorar a mi esposa, dirá usted? Fíjense cómo somos expertos en buscar a veces cosas raras y extrañas, y vamos a ver que el asunto de Dios no es por allí. Las cosas de Dios no son desde estas invenciones nuestras. Las cosas de Dios no son de sentimentalismos que me hagan llorar y que me hagan de pronto elevar los ojos y mirarlos y estar viendo ángeles y querubines y olores y perfumes y rocíos de escarchas. Todo eso es sentimentalismo y todo eso lo puede producir un corazón humano que está lleno de egoísmos y que anda buscando cosas raras para poder entonces extasiarse en su propia pequeñez o en sus propias mediocridades. Para la Madre del Cielo basta un corazón que disponiéndose cada mañana pueda amar a su hijo con corazón limpio. La Madre del Cielo lo único que desea es que todos nosotros como hijos nos levantemos convencidos de que tenemos a un Padre que es pródigo con todos nosotros. La Madre del Cielo lo único que quiere que experimentes tú es su fuerza maternal que te cobija, que te ampara y que te entusiasma para seguir adelante. Tenemos que contemplarla a ella en esas actitudes de mujer y de madre. Tenemos que copiarnos de María, tanto hombres como mujeres, esa prontitud que tuvo apenas se enteró de que su prima Isabel estaba en estado de embarazo. Cuando el ángel le dice, tu prima Isabel está esperando hace 6 meses, aquella que en su ser se había engendrado el hijo, aquella la portadora del mismo Jesús, no se puso a buscar a otras personas para que le acompañaran en el camino hacia su prima Isabel. No estuvo distrayéndose en sí misma como mujer, diciendo, como voy a ser la madre de Jesús, vengan todos a servirme. Como voy a ser la madre del Todopoderoso, a mí me tienen que venir a buscar y a mi servicio se tienen que poner. Aquella mujer que engendraba en sus entrañas, porque antes lo había engendrado en el corazón al Hijo de Dios, no supuso que para ella todo tenía que ser entonces de ahora en adelante lleno de esplendor, lleno de venias o lleno de riquezas o lleno de corazones que vayan a disponerse a ella. Todo lo contrario, aquella mujer se puso al servicio de quien más la necesitaba, la anciana que había quedado en estado de preñez. Y entonces corre con pies ligeros, con corazón rebosante a decirle a aquella, aquí está tu prima que te puede ayudar. Y por eso Isabel la saluda diciéndole, de donde a mí, que la madre de mi Salvador venga,
porque aquella criatura que llevo en el vientre ha saltado de gozo al escuchar tu saludo. Y entonces María nos está enseñando que todos nosotros, los portadores de su Hijo, tenemos que tener siempre actitudes que llenen de gozo a los demás. Pero fíjate, tú y yo a veces estamos yendo a lugares dizque a ponernos al servicio de los demás. Tú y yo a veces visitamos enfermos. Usted y yo a veces estamos yendo a las cárceles o a algún lugar donde según nuestra pretensión podemos ponernos al servicio de esos hermanos para que ellos puedan encontrar el gozo y la paz. Pero nuestro saludo no llena a nadie de gozo a veces. Por el contrario, a veces tenemos la manía de llegar a un lugar donde alguien esté enfermo y en lugar de decirle, no te preocupes por esa enfermedad, dale gloria a Dios por ella, vamos a orar. El Señor en tu enfermedad y en tu situación se va a mostrar con poder. Nosotros entonces solemos decir con cara más triste que la del enfermo, pobrecito, quién sabe, de esta no sale. Y a veces tenemos comentarios muy internos y a veces estamos orando, pero estamos negando la posibilidad de que Dios pueda hacer algo a través de dicha enfermedad. María nos está enseñando, caramba, que cuando usted tiene a su Hijo en el corazón como ella lo llevaba antes que en su vientre, su palabra, sus gestos, todo lo que usted hace está lleno de una fuerza divina que renueva, que cambia. Por eso usted como madre, si se copia de María, va a ser capaz de transformar su hogar, porque sus palabras brotarán de un corazón de amor que todo lo cambia y que todo lo transforma. Por eso usted como madre, mi querida señora, tenga siempre la certeza que su palabra construye, que su palabra anima, que en su palabra hay fuerza de Dios y esa fuerza de Dios renueva, cambia y transforma. Por eso ustedes mujeres aprendan de ella a tener en el corazón a Jesús, para que entonces teniéndolo sean capaces de construir un mundo nuevo, hogares nuevos, gente nueva, jóvenes frescos, hijos llenos de paz y de concordia. Necesitamos mujeres sanas desde María. Necesitamos mujeres que engendrando en su corazón esta gran actitud de prontitud de servicio puedan descubrirse señoras de sus hogares, señoras de sus esposos, señoras y dueñas de sus hijos, para que puedan tener entonces palabra que se crea, palabra con fuerza, palabra con poder. Pero no, estamos dejando que el corazón se marchite, estamos dejando que el egoísmo impere, estamos permitiéndole a la tristeza que nos invada. Y entonces tenemos mujeres llenas de cansancio, aburridas, dolidas, tristes, desanimadas, desubicadas en su papel de señoras o de esposas o de madres. Permitirle a la Virgen del Cielo, a la Madre Buena, que venga a sus corazones de mujeres, es dejar que ella continúe a través del corazón de cada una de ustedes, su corazón de madre, su corazón de esposa, su corazón de señora, su corazón de mujer. Por eso acudan a ella con prontitud, por eso clamen a ella con fe, por eso dispónganse a ella para poder tener en ustedes aquello que estamos diciendo que nos puede regalar. María no defrauda. Y aquella mujer que fue a visitar a su prima Isabel, aquella mujer llena del espíritu y del gozo de Dios, que se convierte en portadora por excelencia, la primera del que nos va a salvar y del que nos ha salvado, es una mujer llena de fe, una fe inquebrantable, una fe sin medida, una fe que a uno anonada totalmente. La iconografía o la pintura o el arte han puesto a María como una mujer ya de edad. Claro que tuvo que tener su edad cuando ya Jesús tenía sus 33 años. Pero antes, cuando ella tiene la experiencia del ángel que le anuncia, es una muchachita, una jovencita de aproximadamente 15 o 16 años, máximo dicen los estudiosos. Esa pequeña mujer de edad
tenía un corazón grande de fe. Y entonces ella, en esa fe, nos está enseñando a tener esa posibilidad también frente a Dios. Y yo quisiera resaltar algo que en los evangelios no aparece textualmente, porque ellos no son biografías de María, sino experiencia de Dios, pero que la tradición de la iglesia, y si existe en la tradición de la iglesia, tiene que ser cierto, nos trae también como uno de los dolores de María, cuando tiene que huir hacia Egipto. Ella, la madre, la que en Belén está arrullando en sus brazos al hijo, en sueños José recibe la noticia, por decir así, o el mandato de parte de Dios que se vaya a Egipto. Para nosotros quizás eso hoy no dice mucho, pero para un judío como eran ellos, para una mujer como María y como José, de su pueblo, de su tierra, decir que vaya a tierra extranjera es la cosa más dura que puede suceder. Y ellos creen, y esta pareja se pone en camino para salvar a su hijo. Ya comienza la osadía, ya comienza la valentía de desprenderse de su tierra para poder ir a salvar a su hijo. Ellos son los primeros redentores de aquel que más tarde va a ser el redentor nuestro. La contemplamos también en el templo, llevando a su hijo, como todos los de su pueblo judío, a presentarlo a los 40 días de haber nacido. Y allí, figúrense, 40 días, en el gozo de toda madre, en el gozo de todo padre, que se alegra por tener una criatura entre sus brazos, 2 profetas le anuncian a ella que esa criatura va a ser como espada de doble filo para el corazón de esta mujer. Y no la vemos quebrada, no la vemos angustiada, no la vemos de pronto buscando otro lugar donde su hijo jamás vaya a sufrir. Por el contrario, creo que todo eso la fue haciendo más mujer. Creo que todo eso la fue llenando de una fuerza necesaria para inculcar en su hijo la valentía del futuro. Y podemos seguir recorriendo en los evangelios y en la tradición de la iglesia lo poco que nos cuentan de la buena madre, y la vemos en actitud totalmente valiente. Se le pierde la criatura después de venir de unas fiestas, por decir algo, patronales de su ciudad, de la cultura del momento, y sale a buscarlo, y busca entre la multitud, y por fin lo encuentra. Y lo encuentra en el templo y le pregunta como toda madre: ¿por qué nos has hecho esto? ¿O por qué haces esto? Y él le va a decir: tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. Ella no reprocha, ya ella entiende que a esa edad, en la adolescencia, su hijo tiene que ser libre y que debe ir tomando resoluciones por sí mismo. Y ella no se vuelve obstáculo. No comienza a decir: ¿cómo así si tu padre es José y tu madre soy yo? ¿Qué es la tontería que estás hablando? Por el contrario, su silencio maternal nos confirma totalmente su sí a todo lo que el hijo está haciendo y sucediendo. Ella, aquella mujer que ya lo arrulló, aquella mujer que apostó su vida por él en el vientre y que lo conduce hacia Egipto y que lo presenta ante los profetas o en el templo, y reciben palabras como negativas y palabras que la pueden hacer desfallecer en su fe. En todo lo contrario, la vemos con fuerza y con valentía. El evangelio se calla, no nos dice más nada sobre María. Esa es la última intervención, por decir algo, y Lucas nos dice que el niño iba creciendo en santidad, y al lado de esa santidad en la que crecía el hijo estaba ella, aportando de sí misma, dándose a sí misma. Luego la vemos en el capítulo 2 de San Juan, allá en las bodas de Caná, y su silencio maternal es interrumpido para decir una sola palabra, que es lo que nosotros no hemos entendido, y por eso a veces la ponemos donde no debe estar: hagan todo lo que Él les dice. Y eso se hizo, y aquellos hicieron caso, y aquellas tinajas de agua se convierten en vino, y el vino del mejor.
aquella tristeza que el matrimonio estaba perdiendo o perdió desde su origen, ella los recupera. La intercesión de una mujer que sabe que la tristeza no puede invadir a un matrimonio, ni desde sus inicios una familia puede andar triste, recupera el gozo, recupera la alegría. Y esta mujer entonces nos muestra su intercesión y le dice al hijo: no tienen vino. Y aunque él pareciera reprocharla: a ti mujer y a mí qué, ella dice: hagan todo lo que él les dice. Lo conoce, lo conocía muy bien, lo engendró en el vientre, lo educó, lo formó y sabe muy bien que su hijo no defrauda. Tenemos entonces ante nosotros y para nosotros a una mujer que va a estar siempre intercediendo por nosotros, una mujer de fe, una mujer valiente, una mujer que nos animará siempre a estar en la presencia de su hijo, pero sobre todo, mis queridos hermanos, estará dándole el manto a su hijo para que siempre esté bendiciendo a aquellos que están más necesitados de su amor y de su ayuda. Y esto no es difícil de entender, caramba. Ustedes como padres lo experimentan diariamente. Alguno de ustedes suele tener a un hijo que de pronto es el que ha sido la cabra de la casa o la oveja negra, como solemos decir. Es alguien que no está respondiendo según nuestros pareceres a lo que le hemos enseñado o lo que hemos educado en él. Se nos salió de las manos, suelen decir ustedes, y a veces con dolor tenemos que ir a visitarlo a una cárcel y, lo que es peor a veces, a una tumba. Sin embargo, por ese hijo parece que mamá y papá sintieran mucho más amor, aunque ese amor no es exclusivo, aunque ese amor no es un amor egoísta que se le quita al uno para darle al otro, sino porque el amor es así. Cuando el amor siente que hay alguien que le necesita más, hacia allá va con más fuerza, con más ímpetu, con más deseos. Y eso es lo que sucede, cosa que a veces nosotros no entendemos, y ya está bien plasmada esa realidad en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, cuando el hijo pródigo regresa a casa y el mayor siente celos. Y el papá le va a decir: tú siempre has estado conmigo. Él se fue y ha regresado. Por eso la gran fiesta. María entonces, mirando hacia el mundo y contemplando la tierra, en el infinito amor que nos tiene, sabe que entre nosotros hay alguien que más lo necesita o la necesita, y viene en su ayuda. En la experiencia que yo les contaba de mi propia vida, ella vino en el momento más necesitado, en el momento de mi duda, en el momento en que cuestionaba que por qué tan estúpidamente me había tirado mi vida y quizás mi proceso sacerdotal. Ella vino y me cobijó, ella vino y me protegió, ella vino y me hizo entender que a pesar de mi pecado y de mi debilidad, su hijo me había elegido y me estaba preparando para grandes cosas. Y heme aquí dándole el testimonio a ustedes con gozo en el corazón y con la certeza de que Dios todo lo puede y todo lo hace. Dejar que María sea eso en nuestras vidas, mis queridos hermanos, es necesario y fundamental. Permitirle a la madre estar siempre orientándonos. No hagamos casos de las tonterías de algunos grupos que en situaciones particulares de su experiencia de fe, en no entender esto o por discutir, a veces desmeritan y a veces, nos igualamos a situaciones que no vale la pena referir. Querer a María es fundamental, porque si usted no la está amando, no ama a la que tiene a su lado como madre o como esposa. Porque si usted no ama a María con todo el corazón, estará siempre viendo a las mujeres como objetos de placer y no como lo que ellas son, personas dignas, llenas de una divinidad particular, llenas de un coraje necesario y fundamental para seguir construyendo la familia, seguir construyendo la patria, seguir construyéndonos mutuamente. Ahí está María, en su silencio,
Ahí está María en su fe. Ahí está María también en su dolor. Porque no vamos a negar que al paso que ella iba viendo que su hijo crecía y ella veía lo que decía, lo que hablaba, lo que la gente murmuraba, porque recuerden ustedes que un día un grupo dijeron: bueno, ¿y este qué se cree? ¿No es acaso el hijo de José y de María, el carpintero? ¿De dónde ahora salió tanta sabiduría? Eso seguro era el comentario de todo el pueblo ante las afirmaciones de Jesús, ante sus exhortaciones, ante su llamada de atención. Y traía dolor para aquella que escuchaba y que podía entender como mujer de fe, pero que como madre le dolía ver que su hijo era calumniado. Anda con prostitutas, anda con toda clase de gente y lo tenían como el menos, como el loco. Recuerden ustedes que alguna vez así lo dijeron. Su familia fue a buscarlo porque lo tenían como loco. Esa mujer está sintiendo todo eso, caramba. Sin embargo, no hay, vuelvo a repetir, en todo el Evangelio una palabra que diga que esta mujer dudó por un momento o que esta mujer renegaba su situación. Sigamos ahondando en el Evangelio y dejemos que el mismo Evangelio nos siga hablando de aquella que hoy queremos nosotros venerar de una forma especial para que siempre se quede en el corazón. Ya no en las figuras que nosotros a veces estamos inventando, sino desde la realidad que ella es, la madre. La vemos camino hacia el Calvario, acompañando a su hijo. Y la vemos cargando esa cruz, no en lo físico, sino en el corazón. Y a veces se nos olvida eso. A veces nosotros queremos ser aparatosos. Y como buenos costeños cambamberos, como suelo decir yo, nos encanta el carnaval y creemos que la vida también es un carnaval, aunque Celia Cruz lo canta y a veces lo bailamos, pero no es tan cierto. La vida es mucho más que un carnaval y a veces podemos coger las cosas muy deportivamente y en Semana Santa, en nuestros pueblos y en nuestras comunidades hacemos la representación del Via Crucis y ponemos cruces y la ponemos a ella con una cara de mujer amargada, comiendo limón, llorando a la par de la cruz. Y yo les aseguro que esa no fue la actitud de aquella mujer. En la película, esta última que hicieron sobre la última tentación de Cristo, ese actor o ese director pone a María en una actitud en la vía al Calvario que a mí me ha impresionado en la película y siempre lo refiero. Recuerden ustedes que camino al Calvario Jesús tiene la primera caída y cuando cae, la madre en la película está asomada como por un callejón y ella de pronto hace memoria de cuando él algún día estando pequeño se cayó. Y cuando el niño va hacia el suelo, esa mujer que está haciendo oficios corre a socorrerlo. A mí me ha impresionado tremendamente esa imagen porque es lo que ustedes hacen. Es lo que mi mamá solía hacer. En mi casa somos 8, tengo hermanos menores. Y yo recuerdo que esa señora tenía una agilidad ante situaciones como esas. Mi hermanita trepada en algún asiento o sobre una mesa y mi mamá diciéndole bájese de ahí como todo niño inquieto. Y de pronto algún resbalón, ella podía estar a 1 kilómetro, pero yo no sé de dónde sacaba alas que volaba y ¡pum! La amparaba, la recibía. En estos días fui a visitar a mi hermana y tenía un golpe en el brazo y le pregunté qué había pasado. Digo, ¿qué? ¿Tu marido te está pegando o qué? Me dijo, no, era que llevaba al niño y se resbaló con las chancletas y ella dice que antes de que su hijo cayera, ella no supo cómo hizo en el aire, viró, lo protegió y ella fue la que se llevó todo el golpe en el brazo. Son las actitudes maternas y esa es la actitud que María tenía. Antes de hacerlo físicamente, se tiene en el corazón. Por eso en ustedes hay esa agilidad, distinto a nosotros los hombres, que vemos a una criatura que se cae y si estamos juntos hacemos y la levantamos, pero si no, bueno, se cayó, que va a crecer. Fíjense que es el gesto. Pero ustedes, madres, tienen un no sé qué, yo lo llamo divino, que las hace capaces de amparar, de proteger, de estar ahí en el momento preciso y en la precisa
para ayudar, para animar. Y se nos está olvidando eso. Y por eso la vida se nos vuelve un fiasco, porque no estamos utilizando el armamento que Dios les ha puesto. Estamos dejando que el armamento humano fluya y ese se equivoca. El armamento divino contempla, mira, actúa y hace cosas increíbles como lo que ha hecho María. Y entonces se acerca a la cruz, al hombre caído. Y en esa escena ella ha hecho memoria de que cuando estaba pequeño lo podía cargar, pero ahora que es un hombre solamente lo puede acompañar. Y se acerca y lo toca nomás, cruzan miradas y en las miradas de amor cada uno se dice: te acompaño en tu necesidad. Mujer, hombre, papá, mamá, hay momentos en los cuales ustedes también quisieran hacer lo mismo con sus hijos. Quisieran cargarlos para protegerlos de toda la maldad y de todo lo que está sucediendo en el momento. Incluso quieren protegerlos de ellos mismos, que se están equivocando y que están haciendo de su vida cosas que los pueden destruir. Pero ella también nos está enseñando que hay libertad, una libertad que a veces compromete todo el ser, una libertad que a veces nos lleva a sucumbir en el dolor, pero que no se impide absolutamente nada. Se acompaña, mis queridos padres y mis queridas madres, en las decisiones de los mayores, en las decisiones de los hijos. No se cambia nada, se acompaña, y acompañando con valentía y con amor se carga juntos el dolor y la pena si la situación fue equívoca, si el hijo cometió un error. Seguimos entonces camino al Calvario y la vemos ahí al pie de la cruz. Y en el pie de la cruz no la vemos destruyendo o maldiciendo o dando gritos o alaridos de mujer loca de dolor. La vemos inculmen, quizás con muchas lágrimas en sus ojos, quizás con el corazón totalmente destruido humanamente, pero con la fe férrea, fuerte, inconmovible, segura de que algo tenía que suceder, de que aquello no podía terminar así, de que su hijo vencería a pesar de todo el fracaso que en el momento se veía, de que ella tenía que mantenerse en pie, mucho más cuando aquel en la cruz, lo más valioso que tenía, se lo entregó a su discípulo. Hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. No dice cuál era el discípulo, lo que quiere decir que eres tú o que soy yo. Y no lo estamos entendiendo. Y ella está a nuestro lado. Y ella, ante aquel pedido de su hijo, decide entonces recuperar fuerzas y decide continuar la vida. ¿Cuánto dolor le causa a uno como sacerdote y hombre de fe cuando una madre pierde a un hijo? Claro que duele. Cuando en un hogar se pierde una criatura y a veces en circunstancias tan difíciles o tan tontas, un accidente que se pudo evitar, bueno, tantas cosas, no vamos a entrar en detalles. Eso produce dolor, produce fracaso interno, produce decepción, produce ganas de irse con el ser amado. María también tuvo esa misma experiencia, pero ella recuperó nuevamente la valentía perdida por el momento de dolor y decide continuar la vida por aquellos que la necesitaban. Y cuenta el libro sagrado que se fue con los discípulos y durante 50 días estuvo en un lugar llamado cenáculo esperando la promesa del Hijo. Ella estuvo así. Y así nos está enseñando que ante esa situación de dolor, que ante la pérdida del hijo o del ser amado que te hace sentirte absolutamente nada y que deseas morir a la par con él, que continúes la vida, porque es don de Dios. Que recobres tu fuerza y continúes, porque hay otros que te necesitan. Que no te dejes tambalear y destruir por la muerte,
Porque cuando el hombre de fe, la mujer de fe están convencidos de que la muerte no es un fracaso, sino la puerta por la cual entramos a Dios, entonces ofrendamos a aquel ser amado y se lo entregamos con dolor, sí, pero también con la certeza y la fe de que en Jesús, en Cristo tendrán vida y vida en abundancia, y que nosotros vamos a seguir continuando en este mundo para seguir construyendo lo que aquel ser querido deseaba o lo que no pudo construir. A veces el dolor nos vuelve ciegos. A veces el dolor impide que nosotros podamos de verdad seguir siendo lo que en Dios somos. Y María nos está enseñando en esta mañana que a pesar de todo sufrimiento, a pesar de todo dolor, a pesar de todo momento duro de la vida, a pesar de los obstáculos que se te presenten, aferrándote al Padre Dios, creyendo en su Hijo amado, podrán salir siempre adelante. No hay nada que le quede imposible a Dios. No hay nada que le quede imposible al amor. No hay nada que pueda separar lo que Dios ha redimido con la sangre de su Hijo. Por lo tanto, hagamos eco a su llamado. Permitámosle a María que siga entusiasmando nuestras vidas, y al igual que en el cenáculo, dejémonos llenar de aquella fuerza impetuosa que invadiéndonos nos va a capacitar como ella para continuar viviendo, para seguir siendo instrumentos de salvación, para seguir transmitiendo el gozo y la paz que el mundo necesita. Necesita Barranquilla corazones sanos. Necesitan nuestros hogares corazones sanos. Necesitan nuestras familias, papás y mamás e hijos con corazones sanos. Y la única intercesora ante ese hijo para que eso se pueda producir es ella. La única que nos sirve de testigo como primera discípula, como primera mujer de fe, es ella. La única que nos puede decir qué se debe hacer y cómo se debe hacer es ella. Dejemos que siga siendo madre. Dejemos que siga siendo la tutora de nuestra existencia. Dejemos que siga conduciéndonos y no le permitamos al mal o a nuestro egoísmo o a nuestras poquedades que a veces la coloquemos en una esquina donde no tiene nada que hacer. No la dejemos solamente en bustos o en imágenes preciosas. Moldeémosla en el corazón y dejemos que esa figura maternal nos cobija, nos proteja y nos llene de su fuerza, nos llene de su vigor. Dejemos que ella, formándose en lo más profundo del corazón, nos pueda seguir enseñando a amar y ponernos al servicio de tantos hermanos que lo necesitan. Dejemos que ella sea la reina de nuestra existencia, la señora, y no le permitamos a nada ni a nadie que nos separe de su amor, de su protección y de su gracia. Amén. Y aprovechando este encuentro, que para mí ha sido de mucho gozo, de verdad, ustedes no saben cómo me gozo yo hablando de la Madre del Cielo, lo mismo que de su Hijo, pero muy pocas veces, nosotros siempre hablamos de Jesús y eso es lo que ella quiere, y muy pocas veces hablamos de ella. Pero bueno, hablando de Jesús, hablaremos de ella, porque María es todo con Jesús y es nada sin Jesús. Tenemos que aprender de ella, tenemos que aprender a conocerla. Y hay muchas personas, y hay una persona que escribe en el Minuto de Dios muy bien de María. Y yo quisiera presentar en este día el libro del Padre Diego. No sé si lo trajeron, vamos a ver si lo han traído. Es un libro que el Padre Diego ha escrito muy sencillo, sencillísimo. Y yo quisiera que ustedes, para que en sus hogares hicieran el seminario mariano. Él lo llama así, es una especie de seminario. Es un libro sencillísimo. Es un libro que tiene unas lecturas que nos van a ayudar a entender las diferentes advocaciones, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, el nombre de María como Madre de Gracia, esto que hoy yo he tratado de expresarles de María, Madre de Dios. Entonces es bonito porque trae una pequeña reflexión del Padre Diego, a la vez trae un texto bíblico que como que confirma
lo que el Padre está diciendo y trae a la vez una reflexión de unos de los padres marianos, de las personas grandes que han sido marianas. Es este libro, se llama Santa María la Virgen, del Padre Diego. Vuelvo a decir, es un libro sencillo, es una cartilla que ustedes en sus hogares pueden conocer más de María, lo que dice la Iglesia sobre María, los papas, todas esas cosas en lenguaje sencillo. A veces nosotros andamos comprando libros que ni entendemos, o lo que es peor, son libros hechos por personas que de María pocón. Lo único que escriben es como por darnos a entender de que nosotros estamos equivocados. Este es un hombre de fe, un hombre que nos habla, un sacerdote amante de la Virgen que nos habla de ella y que nos anima a seguir amándola y seguir descubriéndola como lo que ella es. Por ejemplo, fíjense esta hermosa oración, y la quisiera hacer para terminar. Dice: nos alegramos contigo, María, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa del Espíritu Santo, inmaculado lirio de la gloriosa e inmutable Trinidad, rosa llena de fragancia celestial, Virgen excelsa y fiel, que diste a luz y alimentaste al Rey del universo, Reina de los mártires, atravesada por una espada de dolor, Reina del universo, que recibiste todo poder sobre cielos y tierra, Reina de nuestro corazón, vida, dulzura y esperanza nuestra, Madre amable, Madre admirable, Madre de misericordia. Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Alabamos a tu esposo San José, a tus padres Joaquín y Ana, y a tu hijo Juan, y a tu ángel San Gabriel. Amén. Fíjense, oraciones como esas que nos pueden seguir ayudando a nosotros a seguir creciendo en esto que hoy he querido compartir con ustedes, de seguir amando a María como lo que es la madre. María es mamá, acude a ella como eso, acude diciéndole lo que hay en tu corazón y pídele a ella que te anime a ser un hombre y una mujer distintos. Acabamos de escuchar al Padre José Martínez Vega con la predicación María, Madre de mi Salvador, esperando que haya sido de bendición para tu vida y para acercarte más al Señor. En la técnica estuvo Mario Ruiz Monterrosa y con ustedes en la presentación estuvo José Martínez Aparicio. Chao, Dios te bendiga, Dios te guarde, te proteja y te lleve siempre a su bendición. Chao. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre. Cuando llegará ese momento donde construiremos su reino. La palabra. Cristo vendrá, Cristo vendrá, Cristo vendrá, Cristo vendrá, Cristo. Una recopilación de las mejores predicaciones de los congresos de la Renovación Carismática Católica en todo el mundo. Vendrá por la noche, se alimentan los hombres con el pan de vida y libertad. La palabra. Cristo vendrá, Maranatha. Una producción Minuto de Dios para la gloria de Jesucristo. Ricos por